Hola, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, dale, buenísimo. Bueno, gracias, Malena, siempre muy atenta, ¿eh? Ya te aseguro el puesto de ayudante de cátedra. Bueno, eh, vamos comenzando entonces, porque nos quedan, según la cuenta que estábamos haciendo recién, 5 clases, pero aparentemente una sería un feriado, y nos lleva 2 clases todavía a terminar con lo de Marx. Y vamos a hacer 2 clases más, una para hacer una introducción a la teoría del marginalismo, y la otra, la última, se la vamos a dedicar a Keynes. Así que, bueno, estaríamos completando todo el dictado de la materia, por lo menos las nociones básicas de todos los temas ustedes las han visto, y bueno, ya se habrán dado cuenta que es una materia extensa, ¿no? Que tiene mucho contenido. A mí me gusta esta materia. Yo doy economía en otra cátedra y he dado incluso en universidades privadas. Y bueno, creo que el alumno que cursa esta materia tiene una amplitud en relación a las distintas teorías, a las distintas concepciones, muy importante. Una base, me parece, introductoria muy importante. Estábamos con el cuestionario. No sé si alguien quiere decir algo, preguntar algo. ¿Qué preguntas hay? Me llama la atención que no haya ninguna pregunta. ¿Estarán estudiando, digo yo? Miren que se les juntan exámenes de varias materias. No aflojen ahora que en 3 semanas estamos liquidando el año y bueno, tienen que hacer un esfuerzo. Si están cursando 3 materias, se les juntan 3 evaluaciones, así que no se dejen estar porque esta materia particularmente no es una materia que no se puede hacer, no es difícil, pero no se puede dejar para el final. Después, cuando terminamos con Marx, que ya es bastante importante, viene lo de marginalismo, que es un planteo completamente distinto, un enfoque muy distinto de la economía, y después viene Keynes, que siguiendo esa línea del marginalismo, digamos, también hace un planteo original en relación a la economía. Así que les recomiendo a todos que no aflojen con el estudio, hay que hacer un esfuerzo estas 3 semanas para poder descansar en el verano. Bueno, mientras van pensando las preguntas, ¿en qué pregunta habíamos quedado nosotros en el cuestionario? Si me lo recuerdan. Creo que en las 7. Sí, yo estaba pensando que era las 7. ¿Qué es el precio? 6G lo vimos, ¿qué es el precio? Y 6H, ¿por qué la ganancia no es un recargo sobre el valor? ¿Eso lo alcanzamos a ver también o no? No me acuerdo, sinceramente. Creo que llegamos hasta qué es el precio. Están. Sí. Sí, a mí también me parece que llegamos hasta eso, ¿qué es el precio? Bueno, vamos entonces con la 6H. ¿Cómo se responde esa pregunta? ¿Por qué la ganancia no es un recargo sobre el valor? La pregunta, por supuesto, es para todos. ¿Quién contesta? Yo la respondí. Si Dale, quieres la contesto. Puse dale. porque si fuese así, lo que uno ganase constantemente como vendedor tendría que perderlo como comprador. Y ahí hice una cita que decía, si una persona toma nuestro dinero y luego 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 se lo descubre, ay, no me acuerdo, no entiendo mi letra, perdón,
Eh, Creo que puse luego lo recubre comprándoles nuestras mercancías, nunca va a hacerse rico, por muy caras que se las vendáis. Esta clase de negocios podrá reducir una pérdida, pero jamás obtener una ganancia. Bueno, bárbaro. ¿Hay alguna otra respuesta? ¿Alguien la contestó distinto? Este cuestionario en las cursadas presenciales es obligatorio, se entrega escrito y se revisa, ¿no? Se corrige, porque es como el que sintetiza todas las ideas de Marx. ¿Alguna otra respuesta? Bueno, sí, está bien la respuesta, ¿eh? El valor de una mercancía, esto es la ley del valor de Marx, ya lo habíamos visto, está determinada por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. O sea, el infinito mundo de las mercancías que se comercializan en todo el planeta Tierra se rigen por la ley del valor, según Marx, que deriva de lo que había descubierto Ricardo, que es el trabajo. La crítica con Ricardo era precisamente que no es el trabajo de Juan comparado con el trabajo de Pedro, con el trabajo de otro, sino que es precisamente un tiempo de trabajo social. Todo eso ya lo vimos, lo estuvimos trabajando el otro día. Entonces, el valor de cualquier mercancía está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. Y ahí hay que hacer pararse ahí, hay un punto muy importante, que es ese valor, el valor de una mercancía determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla, se descompone en tres partes. Anoten por favor eso en el cuaderno. Entonces, toda mercancía, el valor de toda mercancía es la suma de tres partes. Capital constante, que es la parte alícuota y proporcional a cada mercancía que se transfiere desde la materia prima, las máquinas y la herramienta, más capital variable, que es el valor de la fuerza de trabajo, más plusvalía, que lo vamos a ver ahora. Esas son las tres partes componentes. Y acá estamos entrando en el análisis de esta última, que es la plusvalía. Entonces, la idea común, después hay preguntas en el parcial que van en este sentido, es si la ganancia es un recargo sobre el valor. Y bueno, está contestada correctamente. La ganancia no es un recargo sobre el valor. O sea, el valor de la mercancía no está determinado por capital constante, capital variable, plusvalía más ganancia. La ganancia está adentro del valor de la mercancía. Ojo a este tema. Adentro del valor de la mercancía ya está la ganancia. No es un recargo sobre el valor. Si fuese un recargo sobre el valor, como bien decía la compañera que leyó la respuesta, digo, si cada comerciante le agrega un recargo al valor de la mercancía de manera arbitraria, por ejemplo, yo vendo una pizza que tiene un valor de 100 y le recargo 20, la vendo a 120, y después voy a comprar una resma de papel que vale 100 y el librero le recargó 20 y la vende a 120, lo único que va a ocurrir es que lo que yo saco por un lado, lo pierdo por el otro. Entonces, si todos hacen eso, hacemos un uso inductivo del razonamiento, si todos de manera generalizada hacen lo mismo, queda totalmente neutralizado mis 20 pesos que yo le agregué a la pizza que yo vendo. Entonces, la ganancia no viene de un recargo sobre el valor. La ganancia viene de la plusvalía. Es uno de los elementos que salen de la plusvalía. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Si no, vamos a las 7.
La que 7 es fácil, y esta la saben y ya la han visto. ¿Qué es el valor de la fuerza de trabajo y cómo se determina? Vimos qué es el valor, vimos por qué la fuerza de trabajo no es trabajo, vimos que la fuerza de trabajo es una mercancía. Todo esto lo trabajamos cuando trabajamos la introducción de Engels a trabajo asalariado del capital. Entonces ahora estamos con el tema de cómo se determina el valor de esa mercancía llamada fuerza de trabajo. ¿Qué es el valor de la fuerza de trabajo? Yo la tengo, no sé si alguien más la querrá decir. Bueno, seguimos con vos. Mientras están tímidos, dormidos o vagos. Hay tres posibilidades, otra no existe, así que seguimos, dale. Puse, la fuerza de trabajo es lo que el obrero vende al capitalista, cediéndole temporalmente el derecho de disponer de ella. Su valor se determina por la cantidad de trabajo necesaria para su producción. Bueno, ¿y cuál es la cantidad de trabajo necesaria para producir la fuerza de trabajo? O sea, no está respondida, ¿eh? No tengo la definición de lo que es la fuerza de trabajo. Sí, pero no tenés que definir qué es la fuerza de trabajo, sino cómo se determina el valor de la fuerza de trabajo. Ah, bueno, como la pregunta dice qué es la fuerza de trabajo, claro, bueno, me mareé. Entonces, ¿Está mal copiada? Porque la pregunta es qué es el valor de la fuerza de trabajo, o cómo se determina el valor de la fuerza de trabajo. yo noté qué es la fuerza de trabajo y cómo se determina su valor, pero capaz yo copié ¿Está mal, bien? ¿eh? Ah, bueno, sí, ¿qué es la fuerza de trabajo? Está bien, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. La fuerza de trabajo es la capacidad de la que es portador todo ser humano que está en condiciones de desarrollar una actividad orientada a un fin, es decir, que posee la capacidad de trabajar, ¿no es cierto? Eso es la definición de fuerza de trabajo. Eso ya lo habíamos trabajado con el texto de Engels. La pregunta es entonces ahora lo que hay que redondear ahí. Esta también es pregunta de parcial. ¿Cómo se determina el valor de la fuerza de trabajo? Vos dijiste recién No que es se el salario determina... mínimo, Sí, alguien quería hablar. no es el salario mínimo que necesita recibir el trabajador para poder mantenerse, para poder sobrevivir. O sea, el Repetime salario de la, subsistencia. sí, repetime la respuesta. A ver, entonces. Yo creo que se determina por el salario de subsistencia, que es lo mínimo que necesita recibir el trabajador para poder mantenerse vivo. No sé. Y bueno, y la pregunta, digo, el valor de la fuerza de trabajo es el salario, eso es correcto. Pero ¿cómo se determina el salario? O valor de la fuerza de trabajo. ¿Por qué un trabajador tiene que ganar 40.000 pesos y no ganar 400.000 pesos o ganar 4 pesos? Eso sería el monto del salario. Estamos hablando de cómo se determina el valor en el sentido numérico, ¿no? En el sentido cuantitativo. No es por la cantidad de tiempo que el trabajador o, trabaja, digamos. Exactamente no. No tiene nada que ver con eso, Agustina. Revisá eso que estás diciendo, porque si contestás así en el parcial te va mal. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, sí, La fuerza de sí, trabajo se determina con lo indispensable para subsistir, ¿no? Lo que necesita el trabajador para producir, reproducir o usar la fuerza de trabajo. sí, correcto. ¿Y cómo se determina esto que necesita el trabajador para eh, producir la fuerza de trabajo?
producir la fuerza de trabajo es muy entretenido. Hacemos el amor, los seres humanos, como han hecho nuestros padres, y las mujeres se embarazan y la fuerza de trabajo comienza su proceso de existencia. Pero no está en ese sentido la pregunta. Digo, lo que yo les estoy diciendo es para que lo tomen en cuenta en relación a hay un aspecto que tiene que ver con la producción biológica, ¿no? Con la reproducción biológica, que está supuesto, está dado, ¿no? Eso es lo que permite, en primer lugar, la producción de la fuerza de trabajo. Cuando decimos producción y reproducción, estamos incluyendo a la familia del trabajador, al hijo del trabajador, en términos genéricos, digamos, al conjunto de la familia del trabajador. El tema entonces es cómo se determina el valor de la fuerza de trabajo. No está mal lo que estaban diciendo, me parece que Ainara recién creo que lo decía, o alguien lo dijo, no está mal, que se determina por el valor de los medios de subsistencia. La pregunta ahí hay que completarla, decir, bueno, y el valor de los medios de subsistencia necesarios para la producción y reproducción del trabajador no es ni más ni menos que el tiempo de trabajo plasmado en cada una de esas mercancías que consume el trabajador. Entonces, redondeando la idea, el valor de la fuerza de trabajo, anótenlo si quieren, igual lo tienen en el texto, el valor de la fuerza de trabajo se determina por el valor de los medios de subsistencia que necesita el trabajador y su familia para producir y reproducir la fuerza de trabajo. Pregunta de parcial. ¿Un chupete está incluido dentro del valor de la fuerza de trabajo? ¿Sí o no? ¿Forma parte del valor de la fuerza de trabajo? Sí, va para, ay, no sé. Para mí cuenta como, quizá como una primera necesidad, si es el hijo, supongamos, de un trabajador. Yo opino Sí. que no, porque no sé, como que no es esencial, no se muere un bebé si no tiene un chupete. Pero se muere el trabajador porque no duermen toda la noche. ¿Vos tenés bebé? No, ¿No te imaginás lo que es pasar una noche con un bebé sin el chupete para que duerma durante toda la noche y al otro día ir a trabajar? Cuando cuando tengas hijos ya te vas a acordar de esta clase de economía. Al otro día está muerto, cualquier persona. Un bebé puede llorar toda la noche y encontró el chupete y ya está. Los que somos padres nos ha pasado estar a las 4 de la mañana a cuatro patas abajo de la cama buscando el chupete, qué sé yo, para que el niño deje de llorar. Pero bueno, sí, por supuesto, si el trabajador tiene hijos, forma parte del valor de la fuerza de trabajo. Es lo necesario para la producción y reproducción, ¿no es cierto?, de la fuerza de trabajo. Profe, Sí. había hecho un asterisco atrás y lo había agregado la respuesta, pero no es no es exactamente lo que usted dijo recién, de cómo se define la fuerza de trabajo, pero lo había notado. El valor de la fuerza de trabajo se determina por el valor de los artículos de primera necesidad exigidos para producir, desarrollar, mantener y perpetuar la fuerza de trabajo. Correcto. Okay. Está bien, correcto. Bueno, y ahí viene un tema bien importante que es la plusvalía. ¿Y eso cómo lo respondieron?
Ese también hay varias preguntas sobre plusvalía, siempre en los parciales. ¿Es la ganancia que obtiene el capitalista? Sí. Lo que hay que explicar es de dónde sale esa ganancia. Yo puse, se la entiende también como aquella parte de valor, también no, se la entiende como aquella parte de valor total de la mercancía en que se materializa el plus trabajo o trabajo no retribuido del obrero. Bueno, entonces podemos decir que la plusvalía es trabajo no pago, ¿estaría bien de decir así? Para mí sí. Si yo trabajo 8 horas y por esas 8 horas de trabajo me pagan 1.000 pesos, ¿no es cierto? Cumplí las 8 horas, me voy a mi casa y cobré los 1.000 pesos. ¿Hay trabajo no pago ahí? No, ahí es trabajo pago todo. Pero por lo que tengo entendido, no sé si entendí mal igual. Por lo que leí, el trabajador se le asignan, por ejemplo, 10 horas en las que esas 10 horas sí las paga, pero como las cobra, perdón, y tiene como un adicional, por así decirlo, que son, no sé, por ejemplo, 5 horas más, que esas 5 horas contarían como plus trabajo. Pero... Sí, no es así. Bueno. Vamos a hacer el razonamiento. ¿Alguien quiere agregar algo en relación a eso? ¿Lo entendió distinto? Yo entendí que, o sea, el empleador le paga al trabajador por semana, no por día, entonces ponele que le paga por una semana y tiene las 24 horas del trabajador para él decirle la cantidad de horas que él quiere que trabaje. Entonces, entendí que por ahí salía la plusvalía, puede ser que me equivoque igual. Ustedes son medios explotadores, me parece, ¿eh? No le quieren poner horario al trabajador, Malena lo quiere hacer trabajar 15 horas por día. Me parece que son medio bravos ustedes. No, es un chiste. El trabajador puede trabajar 2 horas y producir plusvalía. Yo creo que... Sí. Yo creo que, pongámosle que tiene 8 horas de jornada laboral, pero sí, que si en 4 horas ya fabrica no sé, su salario de subsistencia, lo que fabrique en las siguientes 4 horas va a ser parte de la plusvalía. Claro, correcto, por ahí sí vamos bien. Entonces, a ver, yo voy a hacer un esquema acá. Háganlo ustedes también. Tracen una línea, tipo como las líneas de tiempo de la escuela, una rayita en la punta, hasta la otra punta, otra rayita, y ponemos arriba 8 horas. Así, no sé si se ve, hice una rayita y puse 8 horas. Esas 8 horas es la que trabaja nuestro trabajador, y vamos a poner un salario diario, no necesitamos corrernos de lo diario. Ese trabajador trabajó 8 horas y tuvo un salario de 1.000 pesos. Entonces, arrancó a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde terminó su jornada laboral, cobró su salario de 1.000 pesos. ¿Qué es lo que ha ocurrido a lo largo de esas 8 horas de trabajo? Hizo, por ejemplo, una producción, supongamos, no sé, seguimos con las pizzas, trabajó en la pizzería y a lo largo de esas 8 horas, la producción de este trabajador es de, por ejemplo, 2.000 pesos. Entonces, hice una rayita abajo, paralela, 8 horas de trabajo, la producción de este trabajador corresponde a 2.000 pesos. ¿Qué es lo que pasa? Si yo desdoblo la jornada laboral en 2, en la línea de abajo, donde está el tema de producción, y pongo 4 horas más 4 horas, me encuentro con ¿qué? Me encuentro con que el salario, lo que él cobró por las 8 horas de trabajo, lo que él cobró por esas 8 horas de trabajo, se lo pagó en las primeras 4 horas de trabajo, porque su producción es de 2.000 y el salario es de 1.000.
Es decir, que trabajando las primeras 4 horas, el valor de la fuerza de trabajo, su salario, está cubierto. Pero me ha quedado un plus ahí. A ver. Me ha quedado un plus, ¿no es cierto? Que es esto que tengo acá. Me ha quedado un plus de la segunda parte de la jornada laboral. Esto que yo marqué con las rayitas estas cruzadas acá. O sea, un plus de valor, o plusvalor, o plusvalía sobre el valor de la fuerza de trabajo que se cubrió en las primeras 4 horas. Entonces, ¿qué es la plusvalía? La plusvalía es un plus de valor por encima del valor de la fuerza de trabajo. Genera una apariencia errónea, porque esto es lo que conversábamos con Malena, parece que todo el trabajo está pago, porque el trabajador, para cobrar los 1.000 pesos, tuvo que estar 8 horas haciendo pizzas, ¿no? Sin embargo, esa apariencia, Marx decía que el salario cubre un velo con respecto a lo que en realidad está ocurriendo, porque en esas 8 horas de trabajo se pagó a sí mismo ya durante las primeras 4 horas, y las otras 4 horas constituye trabajo impago. Entonces, es correcto decir que la plusvalía es trabajo no pago al productor directo, es trabajo no pago al trabajador. Entonces, si uno ve una definición de plusvalía que dice la plusvalía es trabajo no pago al productor directo, la definición es correcta, es trabajo impago, es un plus por encima del valor de la fuerza de trabajo. No sé si alguien quiere preguntar algo. En este caso, que estamos viendo nosotros acá, nuestro trabajador produce una plusvalía de 1.000. Produce una plusvalía de 1.000. Igual a 1.000. Si yo tengo en el lugar donde hacemos las pizzas, un trabajador genera una plusvalía de 1.000. Si yo tengo 2 trabajadores, a lo largo de la jornada laboral, se generó una plusvalía de 2.000. Si yo tengo 10 trabajadores, se generó una plusvalía de 10.000. Si yo soy el dueño de McDonald's y tengo más de 200.000 chicos haciendo papas fritas y hamburguesas en todas las ciudades del mundo, imaginen ustedes la masa de plusvalía diaria que generan esos trabajadores para los propietarios de esa empresa. Entonces, la plusvalía está en relación directa, se multiplica de manera directa por la cantidad de empleados ocupados por la misma unidad productiva, es decir, por el mismo patrón. El trabajador no tiene derecho a usufructuar de esa parte impaga de su trabajador y recibe el pago bajo la forma de salario por la jornada laboral que ha cumplido. No sé si hay alguna pregunta en relación a eso, si no, seguimos. Dice, hay un razonamiento que hace Marx ahí que es interesante, y dice, bueno, ¿hay explotación? Dice, sí, obvio que hay explotación, ¿no? En la medida que el trabajador, sea en el espacio que sea, no puede usufructuar del producto de su trabajo, ¿no es cierto? Hay una situación de explotación. Hay explotación donde se produce plusvalía, que es lo característico del sistema capitalista de producción, pero no solo en el capitalismo hay explotación, porque si uno piensa en un campesino feudal, por ejemplo, este campesino de que nos hablaba Rosa Luxemburgo, ¿no es cierto?, de la época de Carlomagno, que trabaja las tierras, la parcela de tierra que él y su familia durante 6 días en la semana, ¿no? Lunes, martes y miércoles trabaja en las tierras que le corresponden a él. Jueves, viernes y sábado trabaja en las tierras del Señor. En un rectángulo lo dividimos al medio, la mitad son las tierras del siervo, cuyo producto les pertenece al siervo, la otra mitad corresponde a, el producto corresponde al Señor. En ese caso, ¿hay explotación? Sí, hay explotación, porque hay plus trabajo,
Hay una parte del trabajo que no se lo apropia el campesino. Pregunta de parcial. En ese caso, ¿hay producción de plusvalía? ¿Cómo se contesta? Qué duda, ¿eh? No hay muchas posibilidades, o sí o no. ¿Cómo lo resolvemos? Jessica dice sí. A ver, ¿por qué, Jessica? No sé si está sin micrófono o... ¿Por qué habría producción de plusvalía en el caso del ciervo? Vamos me dice acá Jessica, porque la ganancia se la queda el señor feudal. En el feudalismo no hay ganancia. La ganancia, en el sentido que la entendemos nosotros, como la porción de plusvalía que se la queda el capitalista, no existía. Eso es algo característico del sistema capitalista, hace unos 300 años que existe esto, como tampoco existía en un sentido estricto, en el sentido que lo usamos nosotros el salario, y no existía la desocupación, ni siquiera existía la riqueza en el sentido que nosotros la entendemos. Es una sociedad que funcionaba distinta. Vamos a descomponer la pregunta. Entonces, tenemos que el siervo trabaja 3 días para sí, 3 días para el señor. La producción se desdobla en 2 partes. Una parte es para sostenerse él y su familia, ¿no es cierto? Y otra parte se usa el concepto de plus trabajo, un trabajo por encima del trabajo necesario para la subsistencia. ¿Estamos hasta ahí? O sea, en el sistema feudal y en el sistema capitalista existe esto del plus trabajo, un trabajo por encima del trabajo que necesita el trabajador directo, el productor, en un caso un obrero que hace pizzas, en otro caso el siervo que trabaja en las tierras del señor, es un plus de trabajo por encima del trabajo que necesita él para su subsistencia. Hasta ahí creo que estamos bien, no hay problema. Ese plus trabajo, en el caso del sistema feudal, se le llama renta, o renta feudal. Esa renta feudal que deriva del sistema de la servidumbre de la gleba. Ustedes cuando trabajaron el texto de DOP para el primer parcial, recuerden que ahí estaba analizado el caso del sistema feudal y el sistema de servidumbre, ¿no es cierto?, que existió durante muchísimos años en muchos lugares, diferente de la esclavitud. Hay 4 formas básicas que estaban planteadas ahí, ¿no es cierto? Esclavitud, servidumbre, trabajo asalariado y el trabajador independiente, el trabajo artesanal. En el caso de la servidumbre, que es lo que estamos viendo acá, hay 3 formas de pago de renta. La renta en especie, es decir, el campesino directamente ahí trabaja, los 6 días trabaja la tierra, y si plantó una planta de manzanos y da 10 cajones de manzanas, 5 son para él, 5 son para el señor feudal. Eso es renta en especie. Después está la renta en trabajo. Él tiene una pequeña parcela de tierra que es de él y tiene que ir 3 días a trabajar las tierras del señor. Eso se llama renta en trabajo. Y en formas más avanzadas, ya en la época anterior a la Revolución Francesa, existía lo que se llama la renta dineraria. Es decir, el señor feudal decía, bueno, tráeme el dinero. Estábamos como en una sociedad, en la sociedad feudal había entrado en descomposición y aparecían las características de la sociedad burguesa, donde en la sociedad burguesa la riqueza está asociada, ¿no es cierto?, a la posesión de dinero.
Entonces, el campesino no solo tenía que trabajar las tierras, cosechar las manzanas, sino agarrar los 5 cajones de manzana que le correspondían al señor feudal, llevarlos al mercado, venderlos y pagarle la renta en dinero. Renta en especie, renta en trabajo y renta en dinero. Con el desarrollo de la sociedad capitalista, prácticamente ha quedado una sola forma de renta que dura hasta el día de hoy, que es la que utiliza el arrendatario en el campo, que es la renta en dinero. Un arrendatario que quiere sembrar manzanas en el Valle de Río Negro hoy, y no es el dueño de la tierra, arrienda 2 hectáreas de tierra, ¿no es cierto? Y en esas 2 hectáreas de tierra, donde están las plantaciones de manzana, trabaja y paga en dinero, paga una renta en dinero sobre la base de lo que ha producido. Entonces la forma como que quedó es la renta en dinero. Sigue existiendo en algunos lugares, en algunas zonas rurales, etcétera, la renta en trabajo, es decir, gente que va a trabajar a las tierras de otro. Y tampoco ha desaparecido del todo lo de la renta en especie. Sin embargo, lo fundamental es la renta en dinero. Entonces, lo que hay en el sistema feudal es hay un plus trabajo, vamos ordenando. En el caso del campesino, que era la pregunta que yo les hice, que nadie me contesta. ¿Hay plus trabajo? Hay plus trabajo. ¿Hay explotación? Hay explotación. ¿El productor directo se queda con el producto de su trabajo? No. El productor directo debe entregar parte de su trabajo al señor feudal. Ese plus trabajo que entrega al señor feudal, ¿es ganancia? No, eso es renta. ¿Hay producción de plusvalía? No, no hay producción de plusvalía. ¿Por qué no hay producción de plusvalía? Porque la plusvalía es un plus por encima del valor de la fuerza de trabajo. Para eso la fuerza de trabajo se tiene que haber convertido en mercancía, y cuando la fuerza de trabajo se ha convertido en mercancía y necesita venderse la fuerza de trabajo para recibir un salario que le permita subsistir a él y su familia, entramos en una sociedad que ya no tiene nada que ver con la sociedad feudal, entramos en una sociedad capitalista. Ayer les comentaba yo lo de Stiglitz, ¿no? Esta conferencia muy interesante, que si tienen tiempo la pueden escuchar ahí en las jornadas monetarias del Banco Central, donde él decía, la mitad de la población de los Estados Unidos no tiene 0 capacidad de ahorro. ¿Por qué? Porque son trabajadores asalariados que o reciben un salario o buscan recibir un salario. Es decir, una población que lo que recibe, ¿qué es lo que estaba diciendo Stiglitz? Lo que estaba diciendo es, esa masa, esas 200 millones de personas de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, que están en esta situación, lo que recibe les permite cubrir el valor de la fuerza de trabajo. Es decir, el ingreso que tienen, y está claro que no tienen ahorro, ¿no es cierto?, es lo que le permite cubrir el valor de la fuerza de trabajo. Entonces, a esa fuerza, esos trabajadores necesitan vender periódicamente su fuerza de trabajo, reciben una remuneración en relación al valor de la fuerza de trabajo, cumplen la jornada de 8 horas, se pagan a sí mismos en 4 horas y producen un plus de valor llamado plusvalía en las 4 horas restantes. Estamos en una sociedad plenamente capitalista, lo mismo ocurre en Argentina, lo mismo ocurre en cualquiera de las ciudades industriales importantes del mundo. Esta relación entre el trabajo asalariado y el capital. Bueno, preguntas. Vamos a hacer una cosa, mientras piensan las preguntas, nos tomamos 5 minutos, son las 10:12, 10:17 continuamos. Así me hago un café, me despabilo yo, y van ustedes también, y se toman un café y se despabilan un poco, y se ponen más activos para conversar. Entonces, cortamos 5 minutos, 10:17, estamos retomando.
Hola, bueno, ahí me hice un café, recupero un poco de energías. ¿Estamos conectados? Bueno, podemos continuar. ¿Alguien quiere preguntar algo? Le voy a contar un secreto. ¿Saben cuál es la pregunta que registra más errores en los parciales y en los finales de esta materia? La pregunta que dice si la plusvalía es trabajo no. La tendencia general es a decir que no, que esa pregunta está mal cuando la respuesta es sí, es trabajo no pagado. Así que entiendan, es muy importante entender este concepto de plusvalía, es algo original de Marx y no, digamos, no ha podido ser destronado desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista intelectual, porque no hay una explicación más consistente con respecto a qué es la ganancia que lo que está exponiendo acá Marx. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algo para agregar. Anoten entonces lo siguiente. Abran signo de pregunta. ¿Cómo se puede, lo vamos a agregar acá porque estamos en tema, cómo se puede incrementar la plusvalía desde la perspectiva del capital? El capital presiona para obtener plusvalía, para incrementar la plusvalía en un doble sentido. El primero es prolongando la jornada laboral. Eso se llama plusvalía absoluta. Anoten entonces, plusvalía absoluta, 2 puntos. Es aquella que el capital obtiene prolongando la jornada laboral. En el ejemplo que nosotros teníamos, sería esta acá. La que se hace prolongando la jornada laboral. Es decir, que el trabajador ahora ya no trabaja 8 horas, sino que trabaja 10 horas. Por lo tanto, la plusvalía obtenida, el plus trabajo o trabajo impago, no es el que corresponde a 4 horas, sino el que corresponde a 6 horas ahora, y el salario se mantuvo constante, el valor de la fuerza de trabajo se mantuvo constante. Esto suele ocurrir
es bastante común que ocurra en las empresas, en donde la empresa dice, bueno, hay pocas ventas, es necesario que en vez de trabajar 8 horas, se trabajen 10 horas, ¿no es cierto? Eso es una de las formas, hay muchas otras formas de presionar en este sentido. Entonces, el capitalista, capitalista que está acá, se apropia de un plus trabajo, no de 4 horas, sino de un plus trabajo de 6 horas. Como el trabajador ahora no trabaja más 8 horas, sino que trabaja 10 horas, el valor de lo producido, por ejemplo, acá tendríamos que incrementarlo, no sé, en vez de producir por un valor de 2.000, produce por un valor de 2.300. Es decir, 1.000 paga el salario, el valor de la fuerza de trabajo, 1.300 es ahora la plusvalía. Es la plusvalía que salió resultado de la prolongación de la fuerza de trabajo. ¿Estamos hasta ahí? Díganme si hay alguna duda. Profe, entonces, perdón, tengo una duda. El trabajador trabaja por un salario de 8 horas, pero trabaja 10 horas. No, Agustina, el trabajador trabaja por un salario de, a ver si te entiendo la pregunta, a lo mejor te estoy entendiendo mal. Normalmente la jornada normal de trabajo es de 8 horas, ¿no es cierto? Y cobra, en el ejemplo que estamos viendo nosotros acá, una jornada normal de 8 horas, cobra un salario de 1.000, ¿no es cierto? Lo que ocurre, suponete en esta circunstancia, que el dueño de la pizzería dice, mirá, se vende poco, no te puedo aumentar el salario, pero necesito que trabajes más. Entonces, de ahora en más, en vez de trabajar 8, pasás a trabajar 10. Y seguís cobrando 1.000 pesos por día. Es decir, cobrar lo mismo que antes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que tu trabajo aumentó, porque no es el trabajo de 8 horas, sino que es el trabajo de 10 horas. En vez de producir por un valor de 2.000 a lo largo de las 8 horas, como producías antes, ahora producís por un valor de 2.300. El salario sigue siendo 1.000, por lo tanto generás una plusvalía, ¿no?, de 1.300, que es lo que se apropia el propietario de capital. Eso se llama plusvalía absoluta. No sé si te quedó más claro ahora. Sí, gracias. Bueno, bárbaro. Los trabajadores hacen 200 años que luchan por ponerle un límite a la jornada laboral, ¿no es cierto? Entonces, la jornada laboral de conseguir una ley que establezca que la jornada laboral de los trabajadores debe ser de 8 horas, es una lucha histórica de los trabajadores, una lucha que tiene más de 200 años, arrancó en Inglaterra, en Estados Unidos, etc. Y en el mundo entero se decidió que hay un día universal para todos los trabajadores del mundo, que es el 1 de mayo, que la razón de ser fundamental del 1 de mayo, que se celebra prácticamente en todos los lugares del mundo, es precisamente eso. Nació con la idea de ponerle un límite, la jornada de 8 horas, la jornada normal de trabajo de 8 horas para los trabajadores. Por eso, porque primero el propietario de capital te dice trabajar 10 horas, después te dice trabajar 12, después te dice trabajar 14, después te dice trabajar 16, después te dice trabajar 18. Hace unos años atrás se incendió una fábrica de aerosoles, aerosol que utilizamos para perfumar en el baño. Se incendió la fábrica y una de las mujeres que murió en ese incendio, se supo ahí, por lo que declaraba la familia, que estaba trabajando 18 horas diarias. Piensen ustedes que además, con la doble carga que tiene la mujer, porque además de una jornada totalmente extenuante de trabajo, ir a la casa y hacerse cargo de los hijos y de las labores de la casa, ¿no? Que en este caso era prácticamente una cosa imposible de hacer, porque resultaba inhumano. Pero digo, bueno, hay una presión, y en muchos casos donde no están organizados los trabajadores, donde los sindicatos son débiles, hay una presión para un trabajo de muchas horas por parte de los trabajadores. Bueno, no sé si no hay más preguntas sobre eso, vamos al tema plusvalía relativa.
Anoten entonces, plusvalía relativa, 2 puntos. Es la que obtiene el capital cuando logra bajar el valor de la fuerza de trabajo. Para que me baje el valor de la fuerza de trabajo, ahora, tiene que ocurrir algo acá, de este lado, en estas 4 horas, que eran los que estaban determinando el valor de la fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Porque en estas 4 horas era de donde salía el salario del trabajador. Es decir, lo que tiene que ocurrir algo acá en esta parte. Esta rayita que yo tengo acá, esa rayita que cortaba ahí, que estaba en las 4 horas, tendrá que venir para acá. La vamos a correr. Entonces ahora me encuentro con que se ha corrido esto para acá. El tiempo necesario para pagarse el valor de la fuerza de trabajo ha disminuido. ¿Y cómo puede disminuir el valor de la fuerza de trabajo? Bueno, eso es lo que hay que responder. Es decir, ¿por qué el capital puede, al desplazar esto para acá, lo que hace es aumenta la parte de la jornada laboral no paga, incluso manteniéndola 8 horas? Y hace unos años atrás hubo una ley en Francia que se consiguió la ley de 6 horas de trabajo. Después dieron marcha atrás y la volvieron a sacar. Pero puede que el trabajador esté trabajando menos horas, pero no baja la producción de plusvalía. ¿Por qué? Porque lo que se corre es esta barrera para acá. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo se puede bajar el valor de la fuerza de trabajo? Que ahora, en 3 horas, el trabajador esté en condiciones de obtener el valor de los medios de vida necesarios para la producción y la reproducción de él y su familia. ¿Cómo se puede observar? ¿Bajándole el salario? ¿Cómo? Bajando el salario. Mira, Juan, si vos bajás el salario, ya no le alcanza para comprar los medios de vida necesarios. Ahí está el problema. No se puede comprar el chupete. Si no compra el chupete, no duerme. Si no duerme, no descansa. Si no descansa, como fuerza de trabajo, disminuye su rendimiento. ¿Cómo se puede hacer? No está mal. Lo primero que a uno le viene a la cabeza es decir, bueno, bajar el salario. Pero no es eso lo que ocurre. Aumentar la productividad a partir de nuevas tecnologías, maquinarias. Claro, eso, muy bien, por ahí viene la explicación. O sea, a que aumente la productividad del trabajador en aquellos productos, y eso se refleja en aquellos productos que el trabajador necesita para su subsistencia. Por ejemplo, si se incorpora maquinaria a la producción textil, y ahora para hacer una camisa que antes se hacía en 2 horas, se hace en 1 hora, el valor de la camisa bajó. Ahora, el hecho de que haya bajado el valor de la camisa no quiere decir que el trabajador gasta 2 camisas cuando antes, supongamos, se compra una camisa de trabajo, 1 por año. No es que necesita 2 camisas por año porque bajó el valor de la camisa, sigue necesitando 1. Entonces, como bajó el valor de los medios de vida que el trabajador consume, ¿no es cierto? Con una baja del valor de la fuerza de trabajo, el trabajador sigue teniendo la camisa que necesita. Se corrió esta barra para acá, la jornada paga, el trabajo pago ahora es de 3 horas, el trabajo impago es de 5. Y si incluimos lo de la plusvalía absoluta, es de 7. Entonces, aumenta la plusvalía que obtiene el capital, prolongando la jornada laboral, que es lo que llamamos plusvalía absoluta, o bajando el valor de la fuerza de trabajo, corriendo esta barrera para acá, que es lo que llamamos, es lo que llamamos plusvalía relativa. Está en relación directa al aumento de la productividad del trabajo en aquellos productos que consumen los trabajadores. Bueno, no sé si hay alguna pregunta en relación a eso. Volvemos a nuestro cuestionario.
¿Por qué hablar de, pregunta 9, ¿por qué hablar de precio del trabajo o valor del trabajo carece de sentido? ¿Cómo lo contestaron eso? ¿Cómo contestaron la pregunta esa? ¿Por qué hablar de precio del trabajo o valor del trabajo carece de sentido? Apuremos un poco porque si no nos van a quedar temas sin que los pueda explicar y son temas que entran en el parcial después. A ver quién lo tiene contestado, así vamos avanzando. Yo no sé si está bien, por eso no sé si responderla, pero bueno, me corrige en todo caso. Sí, por supuesto, para eso estamos. Puse, porque en realidad este valor no es más que el de la fuerza de trabajo medido por los valores de realizar su trabajo, y como sabe que lo que entrega al capitalista es su trabajo, necesariamente se imagina que el valor o precio de su fuerza de trabajo es el precio o valor de su trabajo mismo. Correcto, está bien. Digo, si el trabajo es lo que mide el valor, ¿cómo va a tener precio el trabajo? Si el trabajo es el valor mismo, ¿se entiende? El trabajo es el precio, el trabajo es el valor. ¿Cómo va a tener valor el precio? El precio tiene valor, el trabajo. Estamos frente a la misma unidad, frente a la misma, a ver cómo se dice, frente al mismo elemento cualitativo. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de precio del trabajo, ¿no? El trabajo, si yo digo, una pizza tiene un precio de, no sé, pongamos, 500 pesos vale la pizza, ¿no? Porque está plasmada en esa pizza 5 horas de trabajo, ¿no? El valor de la pizza está dado por las 5 horas de trabajo, que es el precio. Es lo mismo, trabajo, valor y precio me están expresando lo mismo. Por lo tanto, no puede haber un precio del trabajo, porque el trabajo es el precio es el trabajo. El precio es otra forma distinta de llamarlo al trabajo. En vez de usar la palabra trabajo, podría usar la palabra labor, la palabra esfuerzo, la palabra, qué sé yo, desgaste, no sé. En ese precio es eso. Lo que ocurre cuando se habla de precio del trabajo, y de ahí viene la confusión, es que se habla de el precio de la fuerza de trabajo o el valor de la fuerza de trabajo. Y ustedes saben muy bien, y insisto con que estudien este tema, ¿no? Para que lo puedan resolver sin problemas, el valor de la fuerza de trabajo no está en relación al trabajo que esa fuerza ejecuta. Porque si el valor de la fuerza de trabajo estuviese en relación al trabajo que esa fuerza realiza, el valor de la fuerza de trabajo acá de nuestro obrero, sacando de lado el tema de plusvalía absoluta y relativa, el valor de la fuerza de trabajo sería 2.000 y no 1.000. ¿Está claro? Entonces, el valor o el precio de la fuerza de trabajo es 1.000, pero el valor del trabajo de esa fuerza de trabajo, lo que esa fuerza de trabajo realizó, ejecutó a lo largo de la jornada laboral, tiene un valor de 2.000. Por lo tanto, necesariamente no hay otra alternativa que lo que esté ocurriendo es que al cumplir la jornada laboral y haberse llevado adelante el gasto diario de las energías vitales de la persona, de la fuerza de trabajo de la persona, y que su trabajo quedó plasmado en productos, todo eso nosotros ya lo vimos, ya lo trabajamos, ¿no es cierto? A lo largo de esa jornada laboral, yo puedo hacer una abstracción teórica y desdoblar esa jornada laboral en dos partes. La parte de la jornada laboral donde se pagó el valor de la fuerza de trabajo y la parte de la jornada laboral que produjo un valor que no se lo quedó la fuerza de trabajo. Es ese plusvalor o plusvalía. Por lo tanto, hablar de precio del trabajo o valor del trabajo carece de sentido, porque el trabajo es el valor. Solo se usa eso de manera errónea para hablar de precio del trabajo, cuando en realidad de lo que se debería hablar sería de precio o valor de la fuerza de trabajo. ¿Alguna duda? Vamos a la 10. Perdón, Sí.
Sí. Tiene que ver igual más sobre la plusvalía, pero porque no entiendo cómo es que la determina el capitalista al decir, bueno, si esto, o sea, siempre vas, por ejemplo, ustedes yo sé que lo hizo con un ejemplo de la mitad. Por ejemplo, el trabajador trabaja 8 horas y el valor de la mercancía va a ser de 2.000 pesos, pero lo que el capitalista produce sería como la mitad en ese tiempo. Pero no siempre es así, ¿o no? Ahí no sé si se me entendió igual. Creo que me mezclé. Sí, no, pero mira, Malena, está muy bien que lo hables vos y todos, digo, porque si uno no lo habla y no explica las dudas que tiene, no hay proceso de conocimiento. O sea, por eso hacemos todo este esfuerzo del cuestionario, de corregirlo, porque yo me podría sentar y doy la clase tradicional, la clase magistral, y explico todo, y dice, ¡ay, qué bárbaro! Me quedó re claro. Y cuando lo tengo que escribir y me ponen, la plusvalía es trabajo no pago, no, ni loco, bueno. Porque me funciona lo que sabía antes, es decir, no hubo cero proceso de conocimiento. Para que haya proceso de conocimiento, tienen que preguntar, tienen que intervenir, y eso es estudiar. Preguntar, intervenir, ir a los libros, ir, volver, eso es estudiar. Eso es aclararse los conceptos, eso es progresar. Lo otro es quedarse en una mirada así, miro un paisaje, ¿no? Qué bonito el paisaje, pero no hubo ningún proceso de conocimiento. Eso va para todos. Yo corté la jornada al medio y dije 8 horas. Puede ser una jornada de 6 horas y la volvemos a cortar al medio. 3 horas pagan el valor de la fuerza de trabajo, 3 horas es trabajo impago. Puede ser una jornada de 2 horas, y la podemos volver a cortar al medio. 1 hora está pagando el valor de la fuerza de trabajo, o sea, 1 hora es trabajo pago y 1 hora es trabajo impago. Puede ser una jornada de 18 horas, como hacía esta chica que murió en la fábrica que se incendió. Puede ser que en ese caso 9 horas se esté pagando el valor de la fuerza de trabajo y 9 horas sea plus trabajo. O al revés, o después ese corte al medio, mitad y mitad, se puede correr para un lado o para el otro. A veces se dice, bueno, sí. Mi pregunta es, ¿ese corte que hace el capitalista lo hace por alguna cuestión económica? Supongo que sí, tipo ese corte justo al medio o el que usted dice de cantidad de tiempo de producción. Por ejemplo, usted dijo recién 8 horas, la corto al medio y vas a hacer 4 y 4. Sí. ¿Y va a ser siempre así ese corte o no? No. Tampoco lo decide el capitalista individual, ¿eh? Uh-huh. No es que el capitalista individual dice, bueno, 4 horas paga, 4 horas... No, eso está dado a función del desarrollo de la fuerza productiva y las relaciones sociales de producción de cada país. Malena, te vas a vivir a Frankfurt, en Alemania, y te conseguís un trabajo en una empresa en Alemania, ¿no? Estás trabajando, no sé, en una fábrica de perfumes. Trabajás 6 horas y tenés un salario de $10.000, 10.000 euros, ¿no? Tenés un salario de 10.000 euros. Claro, imagínate que acá tenés que trabajar 1 año para ganar eso. Vos tenés un salario de 10.000 euros, trabajás 6 horas en esa fábrica. Es probable que los 10.000 euros tuyos te los estés pagando en la primera hora de trabajo. Que todo lo otro, que las otras 5 horas sean trabajo impago. Porque la productividad del trabajo es muy, muy alta. ¿Se entiende? Entonces, donde la productividad del trabajo, por eso en los países capitalistas desarrollados, esta es una de las razones por las cuales pagan salarios más altos, porque la productividad del trabajo es mucho más alta, y como la productividad del trabajo es mucho más alta, el valor de la fuerza de trabajo ha bajado tanto que pagándole salarios altos todavía genera una masa de plusvalía muy importante. En los países más atrasados, que el trabajador trabaja de manera, no sé, supongamos, todos deben haber visto cuando salen de Buenos Aires un horno de ladrillo, se hace todo a mano, van a buscar la tierra, la traen, la amasan, preparan el ladrillo en el molde, lo ponen, lo cargan en el horno, le prenden fuego. Todo ese trabajo manual que a lo mejor son jornadas de 12 horas o de 14 horas muy extenuantes para esos trabajadores, es probable que trabajan 14 horas, 12 horas para cubrir lo que el trabajador necesita para subsistir y solo 2 horas plusvalía, porque la productividad del trabajo es muy, pero muy baja. ¿Se entiende? Entonces hay una relación también, y eso tiene que ver con las diferencias nacionales de los salarios.
Si les interesa más el tema, hay un capítulo específico en Marx que se llama Las diferencias nacionales de los salarios, que tiene que ver con esta cuestión. Pero, claro, si la empresa alemana, la fábrica de perfumes, instala una fábrica en Argentina y contrata trabajadores en donde había la primera pregunta era, ¿es correcto indagar acerca de los salarios a partir de tomar en consideración la voluntad individual de cada capitalista? No. ¿Por qué no? Porque es una media social. Si esa fábrica de perfumes se levanta de la ciudad de Frankfurt y viene y se instala acá, no te van a pagar un salario de 10.000 euros, de ninguna manera. Te van a pagar un salario, el salario que gana un trabajador argentino, no sé, 30.000 pesos por mes. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, esa fábrica, cuando hizo ese desplazamiento de capital y la instala en un país dependiente, como sería el caso de Argentina, incrementa la posibilidad que tiene de obtener plusvalía. Porque ese trabajador argentino no es que va a trabajar como el del horno de ladrillo, va a trabajar con toda la tecnología que tiene esa fábrica instalada allá. Entonces, hay una lucha permanente en los países capitalistas desarrollados y los trabajadores de Estados Unidos lo están viviendo, y toda la lucha de, digamos, el triunfo de Trump y el despiole que está planteado en Estados Unidos en parte tiene que ver esto. Los trabajadores de Estados Unidos están viviendo un proceso por el cual los grandes capitalistas de Estados Unidos sacan las fábricas al exterior, ¿no es cierto? Precisamente porque los salarios son más bajos, con una fuerza de trabajo. Por ejemplo, llevan una planta de Detroit, de Ford, y la instalan en México. El valor de la fuerza de trabajo, ¿por qué hacen eso? Porque el valor de la fuerza de trabajo en México es menor, pero la productividad del trabajo es la misma. Entonces les aumenta la plusvalía relativa. Si les aumenta la plusvalía relativa, les aumenta la ganancia. ¿Les conviene o no les conviene cerrar la fábrica en Detroit y llevarla a la ciudad de Tijuana, en México? Claro que les conviene, porque les aumenta la masa de plusvalía que obtienen, dado que es más bajo el valor de la fuerza de trabajo. La pregunta 10 de nuestro cuestionario era si se obtiene ganancia al vender una mercancía por su valor. Ya dijimos que sí, que la plusvalía es una de las partes componentes del valor de las mercancías. Las partes componentes del valor de la mercancía son tres: capital variable, capital constante y plusvalía. Ahora viene otra pregunta. Nosotros estamos asimilando el concepto de plusvalía al concepto de ganancia. ¿En qué parte se divide la plusvalía? ¿Esa cómo la contestaron? Yo puse renta del suelo, interés y ganancia. Perfecto, está muy bien. Podríamos agregar, o sea, de la plusvalía sale, esta es una explicación que nadie le había logrado dar, hasta que Marx pudo formular la teoría de la plusvalía y dar esta explicación. De la plusvalía sale la ganancia del industrial, sale la ganancia del comerciante. Supongamos, el industrial fabrica remeras, vende la remera a 1.000 pesos, ¿no? Supongamos, si obtiene 500 de plusvalía, de esas 500 que obtiene de plusvalía, la vende a 1.000 pesos, o sea, pagó 500, valor de la fuerza de trabajo, 500 plusvalía. De los 500 de plusvalía sale la ganancia industrial, pero supongamos que no va de la fábrica al público. Deben haber visto todos esos carteles que dice directamente de fábrica, con la idea de que ahí no está la mediación del comercio. Si el fabricante se la vendió al comerciante y el comerciante la vendió al público, tenía que recibir 500 de plusvalía, ya recibe solo 400. 100 lo tiene que compartir con el comerciante. Si el comerciante que le compra las remeras es un comerciante mayorista del 11 y a su vez la vende a un comerciante minorista, esos 100 se desdoblan en dos. Ganancia, entonces nos queda la ganancia del industrial en 400, la ganancia del comerciante mayorista en 50, la ganancia del comerciante minorista en 50.
Si además el industrial tiene que pagar la renta de donde instaló la fábrica, ahí hay que deducirlo de los 400 que le quedaban. O sea, 100 fueron en concepto de renta, le quedaron 300 en concepto de ganancia industrial. Entonces, ¿cómo se decompone ahora? 300 de ganancia industrial, 100 de renta, 50 el comerciante mayorista, 50 el comerciante minorista. Si además tomó plata en el banco y tiene que pagar una tasa de interés, supongamos que le prestaron la plata para llevar adelante, instalar la fábrica de remeras, y tiene que pagar un interés. O sea, de los 300 que le quedaban, le quedaron nada más que 200. Entonces, la ganancia del comerciante del industrial es 200, el interés que le pagó al banco es 100. La renta que le pagó al dueño del lugar donde alquiló, donde instaló la fábrica, son otros 100. La parte de la plusvalía que se apropió el comerciante mayorista es 50 y la parte de la plusvalía que se apropió el comerciante minorista es otros 50. ¿Me pudieron seguir en el razonamiento? Sí, yo sí. Todo lo que llega a manos, digamos, de los propietarios dentro de la sociedad sale del punto de vista, sale desde la plusvalía. Profesor, una cosa, porque usted lo está planteando como si directamente estuviese arrendando una propiedad, o sea, como si estuviese alquilando. Claro. Pero si no, en todo caso, no pasaría esa situación. Claro, perfecto. Sí, está muy bien tu razonamiento, Luis. Si el tipo no arrienda, en vez de quedarse nada más que con 200, se queda con 300. Porque no tiene que pagar renta. Sí, lo veo más como si estuviese alquilando y también tendría que agarrar y justamente, además de pagar los servicios y pagar justamente al empleado, tiene que considerar también si tienes alguna deuda adicional. Pero solamente Es para que el tema de los servicios... Sí, no, solamente para poder tener un cálculo aproximado de lo que uno podría llegar a tener como ganancia, solamente descontando todo lo que tenés en contra. Lo que la parte de los servicios ya está calculado en el capital constante. Electricidad, qué sé yo. Sí, no, es la manera de plantearlo, sería un poco tirándolo actual, no tanto, diría justamente relacionarlo para verlo, porque debo tener un poco más de sentido lo que estás diciendo. Sí. Si el capitalista ese capitalista que obtuvo 500 de plusvalía es propietario de la tierra, se queda con los 100 de la renta. Si la vende directamente al público, se queda con los 100 que tenía que compartir con los comerciantes. Si no necesitó prestar plata a interés, tampoco tiene que pagarle al banco. ¿Se entiende? Entonces, la plusvalía se está generando en el proceso de producción, la está generando el capital industrial, la está generando el capital que pone a trabajar el obrero. Ahora, en el banco no trabaja ningún obrero. No se produce nada. Lo que hace el banco es da un préstamo de dinero y recibe un interés. Ahora, ¿de dónde sale ese interés, ese plus que recibe el banco? ¿No es cierto? En relación a, el banco prestó 10.000 y recibe 11.000. 1.000 corresponde, 10.000, digamos, ¿cómo se llama? Es el capital que recupera el banco y 1.000 es la tasa de interés. ¿Esos 1.000 de dónde salieron? Salieron de la plusvalía, en algún lado se tienen que generar. Eso, como decían los fisiócratas, no es que sale del intercambio, del comercio. Algún lado se generaron. Tienen que venir de alguna forma de plusvalía. O si el tipo sacó un préstamo de 10.000 y se compró, no sé, una Ferrari, ¿no? Bueno, es porque tiene un ingreso y está en condiciones de, desde su ingreso, que será ganancia o será renta, lo que sea, derivar una parte hacia el pago de la tasa de interés. Pero en última instancia, digamos, lo que insiste Marx es que la plusvalía se está generando en el proceso de producción. Bueno, vamos a terminar. Hay una pregunta ahí, la 12, que es, ¿aparece el valor del trabajo no retribuido en el precio final? Sí, claro, el trabajo no retribuido aparece, ¿no es cierto?, en el precio final, porque es la plusvalía, es una de las partes componentes del precio. Bueno, con esto terminamos el cuestionario. Lamentablemente no pudimos empezar con el texto de Marx,
Anoten, por favor, para la próxima clase, para poder entender la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia de Marx, es necesario manejar los siguientes conceptos. Anótenlo. 1. Partes componentes del valor de las mercancías. 2. Trabajo pago, trabajo impago en la jornada laboral. 3. Tasa de plusvalía. Tasa con S. Tasa con Z es de este adminículo que tengo acá. Tasa con S como porcentaje. Tasa de plusvalía, que es la proporción de la parte impaga sobre la parte paga de la jornada laboral. Por ejemplo, si el trabajador trabajó 8 horas, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo la tasa de plusvalía? Es una formulita, ¿no? Es el valor de la fuerza de trabajo, o sea, fuerza de trabajo sobre la plusvalía obtenida. O sea, que en ese caso me va a dar, el valor de la fuerza de trabajo era 100, la plusvalía obtenida era 100 sobre 100, simplifico, me va a quedar 1, es decir, multiplico por 100 para sacar el porcentaje, para sacar la tasa, me va a quedar que tengo una tasa de plusvalía del 100%. ¿Qué quiere decir? Trabajo 4 horas con trabajo pago, 4 horas de trabajo impago, la tasa de plusvalía es del 100%. Si trabaja 5 horas de trabajo pago y 5 horas de trabajo impago, la tasa de plusvalía sigue siendo el 100%. Si trabaja 6 horas de trabajo pago y 4 horas de trabajo impago, la tasa de plusvalía bajó. Bajó, no va a llegar más al 100%. Será en ese caso el 80%, etc. O al revés, si se corrió la barrera para el otro lado, sobre las 10 horas, ahora 13 trabajo pago y 7 trabajo impago, la tasa de plusvalía aumentó. En ese caso va a superar incluso el 200%. Entonces, el concepto de tasa de plusvalía, y hay otro concepto muy importante que es el de composición, anótenlo, composición orgánica del capital. Eso lo tienen explicado ahí al comienzo del capítulo. La composición orgánica del capital es la relación entre el capital total desembolsado y la parte correspondiente al capital constante. Constante sobre total desembolsado. Me fijo, a ver, un segundo en el libro. Acá está, ¿ven? Ay, mi libro es un desastre que está a pedazos. Acá, por ejemplo, a ver si lo toma ahí, la camarita. Esta, donde está la punta de mi dedo ahí, dice tasa de plusvalía. Acá arranca el capítulo, que hay que leer. A ver si hace foco mejor. Ahí dice tasa de plusvalía y tasa de plusvalía. Plusvalía sobre PB sobre B. Es plusvalía sobre capital variable. Y dice ahí el 100%, que es el mismo ejemplo que les estaba dando yo. Eso es tasa de plusvalía. Ese concepto hay que manejarlo para avanzar. Hay que incorporar el concepto también, anótenlo, tasa de ganancia. En nuestro caso, el capitalista, el primer caso que vimos, el capitalista pagaba 1.000 de salario, habría que ver cuánto gastó de capital constante y obtenía 1.000 de plusvalía. Bueno, la plusvalía es el porcentaje que le queda al capitalista una vez que vendió, perdón, la ganancia es el porcentaje que le queda al capitalista una vez que vendió la producción. Lo tienen bien explicadito en las primeras hojas, ármense de paciencia. Tasa de ganancia, entonces los conceptos que hay que manejar es tasa de plusvalía o tasa de plusvalor, tasa de ganancia, por supuesto que es capital variable, que es constante, que es ganancia, y el concepto de composición orgánica del capital, que está un poquito más adelante.
tenemos una clase intensa para la próxima para ver si podemos terminar el texto de Marx. Bueno, díganme si quedó alguna duda, alguna pregunta. Profe, una duda. ¿Vos vas a mandar como la otra vez que mandaste cómo estudiar tal unidad o nos guiamos por los cuestionarios y los apuntes? La verdad que no sé qué mandar acá. O sea, sí te puedo ayudar en lo siguiente. Anotalo. El cuestionario de Marx es importante de la pregunta 6 a la 12. La 13 y la 14 la podés obviar. Dejala de lado. Y las primeras 5 son introductorias. Ayudan a entender lo que viene después. Lo que hay que saber va de la 6 a la 12. Eso es clave. Que en realidad, si has estado muy atenta, que me parece que sí, te fijás que repite cosas que estaban planteadas en trabajo salariado de capital. ¿Qué es fuerza de trabajo? ¿Cómo se determina el valor de la fuerza de trabajo? ¿Por qué la fuerza de trabajo es una mercancía? Incluso está planteado en trabajo salariado de capital qué es la plusvalía. Así que, para concentrarse en el estudio de todo lo que hemos visto de Marx, hay 2 textos que tienen que estar recontramasticados. La introducción de Engels a trabajo salariado de capital, donde está todo esto que estamos acá, y estas preguntas de Marx que van desde las 6 hasta la 12. Y vamos a ver que no es tanto tampoco lo que tenemos que ver en el texto, una vez que entiendan por qué cada nuevo ciclo de inversión del capital aumenta la composición orgánica y eso hace que caiga la tasa de ganancia. ¿Y cuáles son las causas contrarrestantes? No es difícil, eso es lo esencial. Eso es lo esencial. Espero haberte sido de utilidad, Agustina. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les deseo una muy buena semanita, ya más cerca del fin de semana que otra cosa. A no aflojar, chicos, que falta poquito. Y vengan con preguntas. Vengan con preguntas porque la pregunta es la que nos garantiza que las cosas se puedan resolver. No pongan la cabeza en cómo va a ser el parcial, si es Choi, si no es Choi, porque eso no ayuda en nada. Lo que ayuda es entender los textos y manejarlos. Cuando uno maneja los textos, puede hacer cualquier examen. Presencial, Choice, escrito, lo que sea. Bueno, quedamos así. Gracias, Malena, profe. arregla un Meet entonces para la próxima y nos concentramos ya directamente con los temas del capital. Bueno, entonces, buen fin de semana y nos vemos el lunes. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chau.